libro de Apocalipsis, libro de la revelación, el libro de los descubrimientos, aleluya. La revelación, el libro de descubrimiento, el capítulo número 1, vamos a leer, capítulo número 1. Libro de Apocalipsis, capítulo número 1, y vamos a leer el versículo número 19, que dice de la manera siguiente. Capítulo número 1, versículo 19, dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Una vez más, versículo 19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por el privilegio de meditar en tu palabra, Señor. Precioso Espíritu Santo, enséñanos, guíanos, Señor, y que podamos, Señor, asimilar la verdad que tú quieres dejar en nuestro corazón. Abre nuestros oídos, abre nuestros corazones, y a ti, Señor, sea la gloria desde ahora y para siempre. Digan amén, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, los que tienen donde sentarse. Aleluya. Hemos leído esta porción del libro de Apocalipsis, que prácticamente es una porción de la escritura introductoria a todo el panorama que se presentará en los prácticamente 22 capítulos de este libro
de revelaciones. Este libro es un libro, hermano, profético, y es en cierto modo el único libro de los 27 libros del Nuevo Testamento que es de carácter profético. Tiene una serie de figuras, de enseñanzas, que uno a veces se pierde queriendo entender una serie de detalles. Uno pueda quizás no hallar correctamente toda la interpretación, pero una verdad debemos de saber, y es que el Espíritu Santo puede enseñarnos perfectamente cada detalle de este libro precioso, para que nosotros podamos tener mayor y mejor conocimiento, y también, hermanos, estemos en la línea preparados para lo que ha de acontecer en el tiempo venidero. En el versículo 19 que leímos, encontramos básicamente lo que este libro encierra o ha de encerrar. Tres aspectos de lo que es la misma vida, hermanos, de la iglesia, en tres aspectos, o la vida de la humanidad en tres aspectos, o tres aspectos, diría, igualmente, de la revelación del Señor para la vida del hombre. Primero, las cosas, dice, escribe las cosas que has visto. Luego dice las cosas que, más bien las cosas que son. Las cosas, dice el verso 19, las cosas que son, sí, y las cosas que han de ser después de estas. Las cosas que has visto, las cosas que son, y las cosas que han de ser después de estas. Ahí se resume como todo el patrón o el marco que ha de tratar de, hermanos, de dejar en nuestro corazón la enseñanza bíblica. Y nosotros, a la luz de esta interesante escritura, estaremos estudiando esos aspectos importantes, lo que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de estas. En el capítulo número 1 se encuentran las cosas que has visto. En el capítulo 2 al capítulo 3 se encuentran las cosas, capítulo 2 y 3, las cosas que son. Y del capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 22 se muestran las cosas que son puramente proféticas, que son cosas que todavía no han acontecido, pero que están por venir. Esa es más o menos la división del libro de Apocalipsis. Por eso es que debemos de entenderlo, para que cuando nosotros pretendamos leerlo no tengamos temor. Yo recuerdo que cuando empezaba la vida cristiana tenía miedo de leer el libro de Apocalipsis. No sé si ustedes han experimentado ese mismo sentir, pero yo era nuevo, y entonces decía, leo o no leo este libro o no lo leo, porque me parecía demasiado misterioso, y me parecía como que decía cosas tremendas en cuanto a los juicios que habrían de venir sobre la tierra. Si uno está mal ubicado en la interpretación del libro, uno puede hallarse como atemorizado a causa de las cosas que este libro contiene. Sin embargo, el mismo escritor, la misma revelación, hace esta separación para que no haya temor. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Si nosotros nos logramos ubicar en estos tres aspectos, nosotros podremos navegar por este libro maravilloso de Apocalipsis y encontrar las lecciones que el Señor tiene para nuestra vida. Yo espero que en los capítulos venideros y aún esta noche nosotros podamos tener una luz que aliente nuestro corazón, aunque hay detalles tan profundos acá, detalles curiosos, difíciles de interpretar, como pozos que se abren y salen langostas con cara de mujer o con pelo de mujer, y que uno le cuesta interpretar de qué realmente se trata, o quizás granizos gigantescos que caen de los cielos, o quizás que la tercera parte de los habitantes del mundo muere. Situaciones que presentan guerras, destrucciones, temores, terremotos extraordinarios que se han de revelar acá. Pero todo esto, naturalmente, hermano, al estudiarlo nosotros, vamos a ir encontrando la lección que para nuestra vida el Señor tiene a través de sus páginas. Así que hoy empezamos básicamente a leer este versículo 19 con la primera parte, que es la primera parte que se señala que es las cosas que has visto. Quisiéramos, a la luz de las cosas que has visto, esta noche, y de una manera bastante breve,
pensáramos, hermanos, sobre la visión del Hijo de Dios, la visión actual del Hijo de Dios, una visión actualizada del Hijo de Dios. Ahí básicamente se centra el pensamiento de esta noche, una visión actualizada del Hijo de Dios y el beneficio de ella. Es importante que, hermanos, nosotros notemos que la historia del pueblo de Israel, como la historia de la iglesia, ha sido una historia un poco difícil. Creo que la única historia que no ha sido muy difícil probablemente es la historia que nosotros como iglesia contemporánea hemos escrito, o si es que hemos escrito. No sé si ha valido la pena dejar escrita la historia de nuestra vida el día de hoy. Sin embargo, la historia que escribió el libro del pueblo de Israel y la iglesia que iniciaba las labores espirituales fue una historia triste y dolorosa. El pueblo de Israel, ustedes lo saben, un pueblo perseguido, un pueblo trillado, un pueblo golpeado, un pueblo que fue llevado a la cautividad, un pueblo que fue elegido por Dios para ser testigo del poder de Dios. En el libro de Isaías, el Señor le dijo a Israel: vosotros sois mis testigos. Es decir, que el Señor elegía a Israel para que Israel pudiera proclamar las verdades de ese Dios maravilloso a favor de los hombres. Porque nosotros, si no tenemos un testimonio de ese Dios, nosotros estamos perdidos. Es como caminar sin una brújula, es como caminar sin la guianza de las estrellas, es como perderse en un desierto. Pero al tener la revelación del Señor, la vida del hombre se encausa maravillosamente en esta tierra y asegura la eternidad, porque Él es la luz que verdaderamente ilumina a los hombres y los conduce a los niveles de gloria que Él ha preparado. Por eso el Señor encomendó a Israel que fueran testigos de su poder. Igual a la iglesia le encomendó que fuera testigo de su poder. Por eso hemos leído en el libro de los Hechos cuando el Señor dijo: y me seréis testigos. Así como le había dicho a Israel, le dice a la iglesia: y me seréis testigos. Porque si no hay quien dé testimonio de ese Señor, los hombres, hermanos, perecen. Pero cuando se levanta la luz del Señor, los hombres encuentran el camino a la eternidad. La iglesia debe demostrar el camino, la verdad y la vida que se llama Jesucristo a las naciones y al mundo. Igual Israel tenía que mostrar la gloria de Jehová a los pueblos que lo rodeaban. Sin embargo, esa comisión tremenda, hermanos, no fue entendida en los primeros, diría yo, en los primeros y en los postreros tiempos. No fue entendida, de tal manera que Israel fue atribulado como la iglesia también fue atribulada. La iglesia de los principios fue una iglesia muy sufrida. Solo hoy, como digo, es una iglesia muy cómoda. Solo hoy somos muy cómodos. Tenemos locales bonitos, y mientras más bonitos, mejor. Se creen que son más cristianos. Mientras el teclado del órgano sea de pipas y los vidrios sean traídos y cortados en Italia y sean labrados a mano, son mejor todavía. Y las sillas sean butacas de la más cara que haya, mejor todavía. Y haya toda comodidad, la iglesia está muy bien, gracias. Parece como una niña bien cuidada, una niña protegida. Pero pareciera que es una cosa muy extraña en relación a lo que fue Israel y lo que fue la iglesia del principio. Porque la iglesia del principio ni siquiera, hermanos, halló la comodidad de reunirse libremente, porque tenían una terrible persecución de parte del diablo personificado en las autoridades de aquellas épocas, porque ellos perturbaban a las naciones diciéndoles que había otra autoridad más alta que debía de ser obedecida, y ellos no lo entendían, y por eso perseguían a la iglesia, porque la iglesia se identificó plenamente con el Cristo de Nazaret. Tal vez el libro de Apocalipsis para nosotros no fue lo que fue para la iglesia del principio. Porque para la iglesia del principio, el libro de Apocalipsis fue como una consolación. Aunque no lo crean, el libro de Apocalipsis para la iglesia del principio fue como una consolación. Y principalmente, la porción del principio, las cosas que son, porque tuvieron una revelación y una visión
del Cristo reinante, del Cristo resucitado, del Cristo glorioso, que hermanos no se parecía en nada al Cristo que había venido en humillación y que lo habían visto ser clavado en una cruz y que lo habían visto ser golpeado y lo habían visto sangrar. Ahora la revelación que venía para ellos ya no era un Cristo padeciente, sino que era un Cristo que ahora lo iban a ver en la gloria y en la majestad para reinar y tomar los reinos de la tierra. Bendita sea la misericordia del Señor. Les hago una pregunta esta noche para que ustedes participen también en el pensamiento. ¿Qué clase de Cristo tienen ustedes? ¿Cómo lo visualizan ustedes? No me lo tienen que decir. Algunos de ustedes, sus actitudes que tienen en la vida evidencian qué clase de Cristo tienen. Pero si quieren decirlo, mentira, aunque sea, mientan pues. Vamos a ver qué clase de Cristo tienen ustedes. ¿Qué clase de Cristo tienen? ¿Sufriente? Algunos dicen, si el Señor viniera, lo volverían a clavar, dice. Sí, algunas personas así dicen, porque dicen, el mundo está tan lleno de maldad que si volviera a venir el Hijo de Dios, lo vuelven a clavar. Ellos tienen en la mente un Cristo padeciente. Ellos tienen en la mente un Cristo que vino en debilidad. Vienen, hermano, tienen en la mente un Cristo que fue, como dice la Biblia, sembrado en debilidad. Ellos no conciben todavía la visión del Cristo glorioso, resucitado. Pero ¿cuál es la visión que usted tiene? En medio de toda esa tribulación que se vivía, porque hermanos, ¿se acuerdan ustedes a quién le fue revelada esta visión? A Juan. ¿En dónde? En su casa, viendo televisión, fumando un puro, tomando coca y sentado con la pierna cruzada. Ahí le fue dada la revelación. ¿En dónde le fue dada? Le fue dado, hermanos, en una prisión, en el exilio. Lo fueron a tirar a una isla. Ahí llevaban a todos los presos y a todos los pícaros y los iban a tirar a lo más lejos, allá si se morían, bueno, y si ve que vieran cómo salían. Y todo por ser cristiano, todo por ser testigo de la verdad cristiana, todo por ser un hijo de Dios, todo lo padecía por ser un hijo de Dios. Y lo llevaron a la isla de Patmos. Pero allá en la isla de Patmos, hermano, que representa la prisión de Patmos o el exilio a Patmos, o la situación que se vivía en Patmos, refleja la situación del mundo, refleja las presiones que el mundo ejercerá sobre la vida de la iglesia y sobre la vida de los cristianos, porque ningún cristiano se sentirá bien en el mundo. Óiganlo bien esto, hermanos, no se engañen, no se dejen engañar por estos que hablan de que nosotros tenemos que llegar a lo mejor en la tierra. Mentira. El verdadero cristiano nunca, aunque tenga oro en los dientes, se va a sentir feliz aquí, porque él tiene una morada que fue preparada allá en la eternidad. Eso es. Nunca. Nosotros, nuestra vivienda no está aquí. Nuestras metas de comodidad y de gloria no están aquí. Nuestras metas están allá en la eternidad. Allá es a donde vamos, a la gloria que el Señor preparó. Y cuando uno ve a Juan exilado en la isla de Patmos, lo que uno encuentra es la vida de un cristiano sometida a duras presiones. Pero ahí, en medio de las duras presiones de la vida, ¿cuántos de ustedes tienen presiones en la vida? ¿Tienen presiones en la vida? ¿Tienen presiones en la vida? Bueno, algunos los tienen por tontos. Algunos otros lo tienen por pecadores. Por pecadores. Dice la Biblia que el pecador le irá mal. Y no importa qué haga, le va a ir mal. Entonces algunos lo tienen por pecadores y otros, la Biblia dice, por meterse en lo que no le importa. Es decir, así dice la Biblia, aquel que pasando se deja llevar de la ira del pleito ajeno, es como el perro que agarran de las orejas, dice. Es decir, que se metió a problemas porque se metió en lo que no le importaba. Nosotros podemos sufrir en esta tierra, tanto por lo que, hermanos, es atravesarnos donde no debemos. Por ingenuos podemos sufrir, inclusive en algún sentido, hermanos, también por quizás nosotros están como muy interesados
en satisfacer nuestros deseos. Y como no satisfacemos nuestros deseos, entonces entramos en depresiones y en crisis, porque yo quisiera hacer aquello, yo quisiera hacer aquello otro, y como no puedo llegar a hacer aquello, entonces entro en una depresión y sufro. El sufrimiento del creyente no está, hermano, porque no puede lograr lo que quiere en esta tierra. El sufrimiento del cristiano no está porque se mete en lo que no le importa. El creyente no sufre. El creyente no sufre por eso. El creyente sufre porque él es luz y vive en un mundo de tiniebla. Por eso no me van a decir ustedes que sufren porque, ¿por qué? Por cualquier otra tontería, por cualquier otra bagatela. No me digan que sufren por cualquier cosa simplista. La única razón válida para que nosotros suframos es por el testimonio de la fe, el testimonio de Cristo. Esa es la única razón. Y ahí nosotros padecemos por malos administradores, nosotros padecemos por hablar más de la cuenta, nosotros padecemos por pecadores, nosotros sufrimos por codiciar y porque no tenemos. ¿Cuántos de ustedes están sufriendo? Ninguno, aleluya. Nadie sufre. Se los dije que los cristianos no sufren por esas cosas. La única razón de sufrir es cuando nosotros nos vestimos el uniforme de la fe de los hijos de Dios y andamos en el mundo testificando de las verdades cristianas. Ahí es cuando nos van a rechazar. Ahí es cuando van a tener nuestro nombre como malo a causa de que nosotros somos creyentes. Pero no vamos a sufrir por otra razón. La Biblia, cuando habla del exilio de Juan, lo ubica en el sufrimiento a causa de el testimonio. Así dice, a causa del testimonio de Jesucristo estaba yo en la isla de Patmos. Es decir, a causa de la fe. No sé si alguna vez lo habrán golpeado a usted por la fe, lo habrán apedreado por la fe, lo habrán despreciado su familia por la fe, le habrán dicho vos estás loco, o le han dicho, o lo han menospreciado. Recuerdo a algunos hermanos que se relacionaban mucho socialmente y que cuando ellos se hicieron cristianos, dicen, ya ni una invitación venía, ya no hay invitaciones para cócteles, ya no hay invitaciones para nada, porque ellos ya no contemporizan con el esquema natural. Ellos a donde van encienden la luz del evangelio, y entonces cuando encendemos la luz del evangelio, todos los diablos se jalan y ya no les gusta que uno encienda la luz del evangelio. Pero ese es el único y verdadero sufrimiento al cual la iglesia, hermanos, ha de ser sometida si es necesario. Pero en ese sufrimiento es donde surge la maravillosa visión y revelación del Cristo triunfante, del Cristo reinante, que a su tiempo de dar una perfecta liberación a la vida de aquellos que creímos en Él. ¿Están sufriendo por ser cristianos, hermanos? Aleluya. ¿Están sufriendo por ser cristianos? ¿Están sufriendo por ser cristianos? Si ustedes oyeran la consejería que nosotros tenemos, hermano, los problemas de la gente, hermano, fíjense que solo trivialidades, sufren por nada, por nada. En lugar de tener el testimonio de Cristo en su corazón, encendida la luz, que la única razón de pleito sea por la fe, y no porque ellos quieren algo y no se los dan, quieren algo y no se los conceden, no, o por rebeldes, o por en el contrario, por pecadores. Nosotros tenemos, hermanos, en estos versículos del 9 al 18, la revelación de Cristo de una manera extraordinaria. Después que lo habían visto padeciendo, después que lo habían visto sufriente, sangrante, y lo habían visto en humillación, ahora Cristo se revela, hermano, en dimensiones extraordinarias. Parece que esta es, como fue en el principio, la clave
para que los discípulos fueran discípulos vigorosos. Fíjense que lo que los apóstoles hacían al predicar era dar testimonio de la resurrección de Cristo. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, si ustedes lo leen alguna vez, se van a dar cuenta que cuando Judas cayó, inmediatamente dijeron: hermanos, convenía que Judas cayera. El Espíritu Santo lo había dicho, pero ahora buscad un sustituto para que demos testimonio de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, hermanos, es la clave de nuestro triunfo. La resurrección de Cristo es la seguridad que nosotros veremos la gloria que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando Pablo habla en 1 Corintios, en el capítulo 15, acerca de la muerte, todo el capítulo 15 de 1 Corintios habla de la muerte y de la resurrección. Pero cuando habla de la muerte de Jesús, dice: si nuestra fe está en Cristo, pero Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Dice Pablo: todavía estamos en los pecados o en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, no hay perdón de pecados. Si Cristo no resucitó, vana es la fe. Si Cristo no resucitó, no hay esperanza de eternidad. La resurrección de Cristo, hermanos, sella que la verdad que Dios había hablado en la persona de Cristo era una realidad. La resurrección de Cristo, hermanos, sella para la vida de la iglesia que en realidad todo lo que Jesús había hablado era una realidad para la vida de los creyentes. Por eso es que ellos de lo que daban testimonio era de la resurrección de Cristo. Juan decía: lo que palparon nuestras manos, lo que vimos con nuestros ojos, el tocante a la vida, el verbo de vida, eso os anunciamos, porque ellos habían sido testigos de la resurrección de Cristo. Ellos atestiguaban de que Cristo se había levantado entre los muertos, y esa resurrección sellaba la verdad divina a favor de la iglesia. Si Cristo resucitó, nuestros pecados han sido perdonados. Digan gloria a Dios por eso. Si Cristo resucitó, nosotros tenemos la promesa del Espíritu Santo con nosotros. Amén. Porque Él dijo: la enviaré cuando llegue allá. La tenemos entonces. Si Cristo resucitó, tenemos la esperanza de vida eterna. Entonces díganme, ¿por qué la iglesia ha de ser una iglesia triste, o una iglesia cabizbaja, o una iglesia sin esperanza, o una iglesia temerosa? No puede ser. Estaría bien, hermanos, que nosotros tuviésemos temores. ¿Saben cómo? Igual que los discípulos de Emaús, capítulo 24 de San Lucas, que iban caminando e iban cabizbajos, tristes, comentando que Jesús había muerto en la cruz, pero que ese era el tercer día y todavía no había resucitado. Ellos estaban tristes, atemorizados, igual que los apóstoles estaban encerrados a causa del temor de los perseguidores de aquella época, porque ellos todavía no tenían el testimonio de la resurrección de Cristo. Ahí había temor. Yo diría, hermanitos, si ustedes quieren tener temor de la vida, entonces quiten de la mente, de la Biblia y del corazón la realidad de la resurrección de Cristo. Si ustedes quieren vivir amedrentados, tristes, cabizbajos, dominados por el temor y el mal, entonces lo único que tenemos que hacer es quitar de la Biblia y quitar de la revelación la realidad de la resurrección de Cristo. Pero hermanos, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cristo ha resucitado y es primicias de los que durmieron, y nosotros tenemos la seguridad que Él vive por todos los siglos. ¡Amén! Juan había tenido el testimonio de Cristo, de la resurrección de Cristo. El día que resucitó, hermanos, el Hijo de Dios empezó a revelarse a sus discípulos. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando llegó
Y dice la Biblia que se les apareció y les dijo: paz a vosotros. Ahí les estaba revelando que la muerte había sido vencida. Ahora, cuando nosotros lo hallamos en Apocalipsis, al mismo Juan, y ya no lo hallamos en la revelación, hermanos, digamos, de Cristo recién resucitado, sino aquí lo hallamos ya vestido de aquella gloria que el Evangelio según San Juan capítulo 17 dice: Padre, aquella gloria que tuve en el principio, dámela ahora, porque la obra que tenía que hacer en la tierra la he terminado. Dame aquella gloria. Ahora Juan no solamente lo vio por 40 días recién resucitado antes de subir a la gloria que tenía, sino que ahora trae a la iglesia la consolación del Espíritu Santo en la revelación dada a su siervo Juan, para que nosotros lo veamos al Cristo de Nazaret, lleno de majestad, lleno de gloria, lleno de poder, en donde reina, domina con toda gloria. ¿Y ya se fijaron ustedes, hermanos, la descripción que aquí se da? Dice que su rostro es como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Solo eso, hermanos, todos deben de bajar la cabeza, porque nadie puede, hermanos, estar así ante el sol. Lo doma, él es lleno de gloria. No hay criatura que no se tenga que doblar ante la majestad de ese rey. Aleluya. Y él es el Cristo resucitado. Él es el que está por ti cuando sufres. Él es el que está por ti cuando lloras. Él es el que está por ti cuando clamas. Él es el que está por ti cuando sientes que las cosas van mal. Es este Rey de gloria, que todos han de doblarse rodilla ante ese Rey glorioso. Su rostro, dice Juan cuando lo vio, con razón Juan dice: y caí como muerto cuando lo vi. Aleluya. Cayó como muerto, porque demasiada gloria, hermanos. Demasiada gloria, igual que Ezequiel. Cuando Ezequiel vio la gloria de Jehová allá junto al río Jediquel, dice que también lo mismo le pasó. Se fue de cara. Cuando Pablo en el camino a Damasco, también le salió el Cristo resucitado al suelo. Así que no se asusten que ustedes se vayan al suelo un día de estos, si la gloria de Dios también se les aparece. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque Él es Rey, soberano, grande, poderoso, majestuoso. Y oigan lo que Pablo dice a los efesios: y Él es la cabeza de la iglesia. ¡Aleluya! Él es nuestra cabeza. Él es nuestro guía, nuestra luz, nuestro pastor, nuestra gloria es Él. Cuando Juan lo describe para la consolación de una iglesia sufrida, para la consolación de una iglesia que está enfrentando los embates del enemigo a causa del testimonio de la fe. Una iglesia como la nuestra, ¿sí o no? ¿Sí o no? O más o menos. Una iglesia que está combativa, dando testimonio de la fe. Ustedes dan testimonio del Cristo resucitado, hermanos. Pero lo dan con todo, o lo dan más o menos. Lo dan con todo, o a veces le bajan volumen a su corazón. A veces a ciertas personas no les hablan, les da pena. Hermano, ¿qué carrera es la que la iglesia tiene? Una carrera de testimonio, de choque. Hermanos, una carrera de testimonio sin temor. Si la iglesia volviera a investirse de la potencia del Espíritu Santo, entonces la iglesia conmovería sus barrios, sus ciudades. Pero nosotros somos bastante calmados, hermanos. Nosotros somos bastante tímidos. Nosotros no somos gente que va como los bomberos, que van con la sirena abierta gritando ¡ah! 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 y las luces dándole vuelta, porque uno
una vida se está perdiendo. Nosotros tenemos que andar de la misma manera, porque hay vidas que se pierden, hay vidas que necesitan la luz de Cristo. Tenemos que todavía gritar, encender las luces y andar diciendo: Él vive, Él vive, Él vive. ¡Aleluya! ¿Se imaginan ustedes una sirena con la sirena apagada, una ambulancia con la sirena apagada y las luces apagadas? Y manejando el motorista, nos llamaron: no, antes de ir me voy a echar un cafecito aquí en la esquina. Así es la iglesia, hermanos. Así somos. Los hombres están, como dice Ezequiel 16, debatiéndose en su sangre entre la vida y la muerte. Y nosotros estamos todavía tomando el cafecito de la 1, de las 2, de las 3, de las 4, de las 5, de las 6, de las 7, de las 8, de las 9, de las 10, de las 11, de las 12, de las 13, de las 14 horas, de las 16 horas, de las 20 horas, de las 24 horas, porque nosotros no tenemos tiempo para proclamar que Él vive. Pero ojalá que el Espíritu Santo esta noche venga sobre nosotros para encender el fuego y la llama del testimonio del Señor en nuestra vida, y que por nada callemos, porque el Señor dijo: si vosotros calláis, las piedras van a clamar. Porque es el momento de anunciar a este Cristo, hermano, en sus diferentes fases, a este Cristo que pagó por el pecado, pero al Cristo que ahora, hermanos, viene a reinar. Y a este Cristo glorioso que no se puede dejar de lado, sino a este Cristo que ahora vendrá como Rey glorioso, y que, hermanos, Él es la cabeza de la iglesia. Para la iglesia, para Juan y para nosotros, es una consolación saber que Cristo, hermano, está vestido de gloria, de majestad, un cinto como de oro en su pecho. Esa es la dignidad real. El rostro con resplandor, sus pies bruñidos, pulidos como el bronce, su cabello blanco, la sabiduría extremada, hermanos, ahí a nuestro favor, sabiduría extremada, gloria extremada, dominio y reino extremado, poder extremado, venció la muerte, vive para siempre. Él es tu Salvador. Él es tu Salvador. Nada menos, ni nada, hermano, menos que alguien pueda pintar, es nuestro Salvador. Nuestro Salvador está lleno de gloria y de majestad. Y cualquiera de nosotros que se encuentre en algún sufrimiento, alguna tribulación, debe descansar en la imagen gloriosa que el libro de Apocalipsis revela, que es un Cristo triunfante, y un Cristo que los clavos no pudieron detener, ni el sepulcro pudo detener, sino que ha sido vestido de gloria y de majestad, y así vendrá para reinar con justicia y llevar a su pueblo al lado glorioso que Él le ha preparado allá en la eternidad. ¡Aleluya! Levanten su mano, digan: ¡gloria a Dios! Ese es nuestro Cristo, y esa es la visión que ustedes deben de mantener todo el tiempo en su mente y en su corazón. Por eso es que está al principio de Apocalipsis, porque después de esto va a mostrar una serie de situaciones que se va a requerir tener una base tan fuerte de, hermanos, de la imagen y de la gloria que reside en el Hijo de Dios. Si nosotros tenemos esta imagen en nuestra vida, podemos avanzar con tranquilidad y con seguridad, que el Señor nos sostendrá aún en medio de nuestros patmos, aún en medio de nuestros exilios, aún en medio de nuestras pruebas. Él nos sostendrá. Es importante abrir nuestros ojos para ver la magnificencia del Salvador nuestro, Jesucristo. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, porque, Señor, tú reinas, tú dominas, tú vives por los siglos, tienes las llaves del infierno, tú triunfaste sobre los poderes del infierno, tu gloria es gloria incomparable, tu poder y dominio, Señor, incomparable. Tú eres digno
de tomar la riqueza, el poder, la honra, la sabiduría, la alabanza. Y Señor, hoy nosotros, agradecidos, rendimos a ti nuestro corazón y alabanza, porque no hay que temer, porque tú, Señor, estás con nosotros. En tus santas manos encomendamos, Señor, tu iglesia que pudiera estar sufriente, tu iglesia que pudiera, Señor, estar doliente, aquellos hermanos que por causa del testimonio han sido menospreciados en su familia, en su trabajo. Señor, dales la fuerza y la gracia. Oh Señor, sé tú con ellos. Tú eres el Rey de gloria. Y Señor, prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sé con tu iglesia, Señor. Y Espíritu Santo, inflámanos. Danos ese celo y esa autoridad para llevar tu mensaje a aquellos que moribundos se encuentran, aquellos que han muerto para resucitarles, aquellos que sufren para consolarles. Llénanos de ti, Señor, en tus santas manos, por el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Aleluya, aleluya.